Buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar con la unidad 1 de la sesión 4. La unidad se llama Coordinación y Regulación Corporal. Ya, el objetivo es comprender la organización general del sistema nervioso humano como sistema de regulación a través de imágenes y algunos esquemas que les voy a mostrar. Ya vamos a ver cómo se regula el cuerpo, cómo se regulan todas las funciones del cuerpo, principalmente a través del sistema nervioso y el endocrino. Ya, para partir, vamos a ver que todos los seres vivos, ya sea una bacteria, un elefante, un protozoo, los seres humanos, una planta, todos tienen la capacidad de captar estímulos del medio externo y también del medio interno. ¿Ya? Frente a esto, todos los seres vivos, para poder mantenerse con vida, necesitan mantener una homeostasis. Es un concepto muy importante que quiere decir que los seres vivos mantienen un equilibrio con el medio externo, ¿ya? Tienen un equilibrio con el medio externo, manteniendo siempre las condiciones internas estables, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando mantenemos nuestra temperatura constante en los 36 grados, 36,5, mantenemos una homeostasis. Nuestra presión sanguínea tiene que seguir un rango estable, los latidos del corazón, el nivel de azúcar en la sangre. Todo eso es mantener la homeostasis, el equilibrio interno respecto al externo. Ya esa coordinación general de todo el cuerpo la realizan los sistemas nervioso y endocrino, que tienen que ver con la hormona. Ellos trabajan de la mano. En conjunto, sistema nervioso con endocrino. Ambos se autorregulan. Como les dije yo, el sistema endocrino es el encargado de producir, liberar hormonas y generar efecto en el cuerpo. Ya, al trabajar en conjunto sistema nervioso con endocrino, lo llamamos sistema nervio endocrino o neuroendocrino. Y vamos a ver diferencias entre el sistema nervioso y el endocrino en relación a cómo son sus respuestas en tanto a velocidad y duración. Vemos que nosotros cuando, por ejemplo, tenemos un reflejo, es una respuesta muy rápida. En cambio, el sistema endocrino es una respuesta más lenta. La liberación de azúcar, la liberación de alguna hormona del crecimiento, son procesos lentos. En cambio, los impulsos nerviosos, los reflejos son respuestas rápidas. Y además, la duración es muy corta en el sistema nervioso y la respuesta en el sistema endocrino dura más tiempo, es más larga. Tenemos la coordinación nerviosa, que es a través de la información que nosotros recibimos tanto del medio externo. Cuando medio externo me refiero a cualquier cosa externa al cuerpo, ¿ya? Nosotros captamos esa información, la procesamos y la transformamos en respuestas, ¿ya? Frente a esos estímulos. Por ejemplo, si a usted le cae una gota de agua en la cara, un rocío en la cara, usted tiende a cerrar los ojos, esa es su respuesta. Si usted le tiran una pelota bien hacia su cara, usted no se queda así esperando a que le llegue, o se corre. Este es un estímulo y esa es la respuesta. En la coordinación endocrina es regulada mediante las hormonas que regulan el funcionamiento del cuerpo, crecimiento, desarrollo, pubertad, etc. Reproducción. El sistema nervioso tiene tres funciones importantes que son la función sensitiva, que es captar los estímulos del medio, que pueden ser internos o externos, con la ayuda de los receptores. Estamos hablando de los 5 sentidos: el tacto, el olfato, la visión, la audición, ya el gusto. La función integradora es cuando la información llega al sistema nervioso central, que puede ser el encéfalo, lo que está dentro del cráneo, la médula espinal. Todo eso es integrar la información para luego procesarla, y finalmente tenemos la función motora, que tiene que ver con la respuesta que nosotros generamos frente a los estímulos del medio, que pueden ser a través de liberación de hormonas, ya que eso vendría siendo secreción glandular, porque las glándulas son las que producen y liberan la hormona. Glándulas, podemos hablar del timo, podemos hablar del páncreas, una glándula del corazón también, porque libera hormonas, el hipotálamo, la hipófisis, el hígado, etc. Testículos, ovarios, son glándulas que liberan hormonas. O a través de movimientos musculares. Cuando usted, por ejemplo, se quema,
Su respuesta es sacar la mano y usted ejecuta una respuesta con los músculos, ya se contraen. Vamos a ver la organización del sistema nervioso humano. El sistema nervioso humano se divide en dos sistemas nerviosos, el central y el periférico, que se abrevian SNC para el sistema nervioso central, SNP para el sistema nervioso periférico. ¿Qué diferencias tienen? En general, el sistema nervioso central está formado por dos subunidades que son el encéfalo, que vamos a ver todas las partes del encéfalo, y la médula espinal, que atraviesa todo lo que es la columna vertebral. Y el sistema nervioso periférico está formado por nervios que viajan por todo el cuerpo, nervios que son unos cables por donde viaja la información, los impulsos nerviosos, y los ganglios nerviosos, que no son los mismos ganglios que se inflaman cuando uno está resfriado, que esos se llaman ganglios linfáticos. Estos son ganglios nerviosos que son en sí grupos de cuerpos celulares, ¿ya? El sistema nervioso periférico se comunica con los receptores, ¿ya? Que son los sentidos, como les dije yo, la piel para el tacto, el globo ocular con la retina para la visión, las papilas gustativas para el gusto en la lengua, etc. ¿Ya? Y se transmite información hacia el sistema nervioso central. La función del periférico es llevar la información al central. Son las vías de comunicación, son como las calles por donde viaja la información y hasta el lugar donde uno llega, el sistema nervioso central, ya que puede ser el encéfalo, lo que está dentro del cráneo, o la médula espinal que atraviesa la columna vertebral. Dentro de la columna vertebral, ya dentro de las vértebras, hay una sustancia gelatinosa que es la médula espinal. Ya eso es parte del sistema nervioso central. Entonces el sistema nervioso periférico son las vías por donde va a viajar la información para llegar al central. Y la información llega al sistema nervioso central a través del periférico. Y la información sale del sistema nervioso central hacia los efectores, que como les dije yo pueden ser las glándulas o los músculos. También a través de las vías formadas por el sistema nervioso periférico. En general, el sistema nervioso central es donde la información llega y por donde viaja el sistema nervioso periférico, que son los nervios y los ganglios. Vamos a ver esto también y todo lo que es el encéfalo, pero eso lo tengo en la otra diapositiva. Acá. El sistema nervioso humano se divide en el central y el periférico. Como les dije yo, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula. El encéfalo se subdivide en lo que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que está acá. Ya todo esto es el encéfalo, formado por el cerebro, cerebelo, tronco encefálico, que se subdivide en distintas partes que vamos a ver más adelante. El sistema nervioso periférico está formado por las vías por donde viaja la información. Tenemos dos vías principales, la eferente y la aferente. Cuando hablamos de vía eferente, hablamos de la vía motora también, que es lo mismo. Cuando hablamos de la vía aferente, hablamos de la vía sensitiva. Y la diferencia es principalmente que la vía aferente o sensitiva es por donde la información va al sistema nervioso central. Y la vía eferente o motora es por donde la información viaja de vuelta hasta los efectores que ejecutan la respuesta, que pueden ser glándulas o músculos. Y como la respuesta puede ser voluntaria o involuntaria, la vía eferente o motora que ejecuta la respuesta se divide en dos. Cuando la respuesta es voluntaria, hablamos del sistema nervioso somático. Cuando la respuesta es involuntaria, hablamos del sistema nervioso autónomo, que se subdivide en el simpático, el parasimpático y el entérico. ¿En qué se diferencian estos? El sistema nervioso autónomo es el que funciona de manera, como el nombre le dice, autónoma, por sí sola. ¿Qué procesos? Por ejemplo, el latido del corazón, usted no lo regula. La respiración normal no la regula. Me refiero a la respiración cuando usted está durmiendo, es automática, etc.
simpático es el que activa el cuerpo, aumenta la latido del corazón, aumenta la respiración, aumenta el gasto energético, aumenta la liberación de glucosa en la sangre. El parasimpático hace lo contrario, baja los latidos del corazón, baja los niveles de azúcar en la sangre, baja la respiración, etc. Y el sistema nervioso entérico es el que regula todos los procesos digestivos. Ya el sistema digestivo funciona de manera autónoma. Eso es en manera general el sistema nervioso humano, su organización. Antes de pasar a todo lo que son estas partes y sus funciones, vamos a partir con la unidad básica del sistema nervioso central, que es el tejido nervioso formado por dos células importantes, las neuronas y las neuroglías. ¿Ya? Recordemos que un tejido es un conjunto de células que trabaja para una función. En este caso, las dos células importantes son las neuronas y las neuroglías. Existen distintos tipos de neuronas según su forma y función. Y características de las neuronas es que no se dividen mucho. Se dividen muy lentamente, llegar hasta el cierto punto que las personas dicen que no se dividen. Sí se dividen, pero muy lentamente. Las neuroglías, ya que son las células que acompañan a las neuronas, porque la función de las neuronas es principalmente transmitir impulso nervioso, transmitir información, ¿ya? Son redes que comunican las distintas partes del cuerpo a través de la información que se procesa. Las neuronas son las que transmiten la información nerviosa, ¿ya? Los impulsos nerviosos. Las neuroglías acompañan a las neuronas, las cuidan, les dan soporte, alimentación, etc. Están entre 10 a 50 veces en mayor cantidad. O sea, hay más neuroglías que neuronas. Además, las neuroglías pueden multiplicarse fácilmente para regenerarse. Hay muchos tipos. Vamos a ver la estructura de la neurona. Aquí tenemos la neurona, ya, con esta típica forma, ya, esta es una típica forma de una neurona motora. Vamos a ver después que hay distintos tipos de neuronas. Y vamos a ver la estructura de la neurona, pero no me va a alcanzar en este video porque solo duran 15 minutos y ya voy en el minuto 13. Vamos a dejarlo hasta acá y la próxima clase voy a hacer la sesión 5, voy a explicar las partes de la neurona. Ya, entonces vimos que esta unidad va a tratar del sistema nervioso en general y después vamos a hablar del sistema endocrino, cómo es regulado a través de las hormonas todo el funcionamiento del cuerpo. Vimos que el sistema nervioso con el endocrino trabajan en conjunto para regular la homeostasis, que es el equilibrio del medio interno. Vimos las diferencias, ya que uno más rápido, otro más lento. Vimos las partes generales del sistema nervioso humano, central y periférico. Y en base a eso les voy a dejar una actividad para que realicen y puedan ir estudiando. Ya, lo importante, niños, es que jóvenes, es no llenarlos con tareas y trabajo, sino más que nada que vayan avanzando de a poco. Yo entiendo que pueden haber personas que no tienen internet, que no, o que su internet es muy malo, o que tienen que cuidar a sus hermanos pequeños, porque sus papás van a trabajar. Hay distintas situaciones que pueden dificultar la labor de ustedes. Por eso es que vamos a ir de a poco y haciendo actividades pequeñas, que después van a ser evaluadas y cuando volvamos a clase van a ser calificadas con una nota. Espero que estén bien y nos vemos en la próxima. Saludos.